muchas gracias a todas y a todos. A Plataforma, a la Agencia Vasca de Cooperación, al Ayuntamiento de Getxo, Euskal Fondoa. Me sumo a esa reflexión de Carlos de qué pena no poder hacer esto cerquita. Sobre todo, porque este es un tema que tanto para Unescochea como para mí personalmente lo tenemos muy cerca del corazón y de la cabeza. El papel que juega la cultura en el desarrollo sostenible lo marcaremos dentro de la Agenda 2030, pero en el concepto más amplio, ¿no? Y no tan restrictivo del desarrollo sostenible, para Unescochea es fundamental visibilizarlo. Habéis escuchado a mi compañera Bego, que yo creo que ha hecho un resumen interesante y conciso y bien explicado de que por mucho que no tengamos un ODS de cultura, en realidad tenemos cultura en los ODS, y porque es necesario promover, visibilizar, impulsar la cultura como un elemento fundamental para el desarrollo sostenible. No voy a entrar en profundizar mucho más de lo que ya ha comentado Bego, pero sí algunas reflexiones genéricas antes de hablaros de elementos concretos o de proyectos concretos que tenemos desde Unescochea para promover ese papel de la cultura en el desarrollo sostenible. La Agenda 2030, el título de la Agenda 2030 es Transformar nuestro mundo. No es poco, desde Unescochea queremos promover que la Agenda 2030 no son solo los ODS, es muy importante. La Agenda 2030 tiene un preámbulo muy ambicioso, muy transformador, que tiene que servirnos de inspiración más allá de hacer un recuento numérico de cada ODS, qué es, qué indicadores tiene, quién hace qué y cómo lo hace. Entendemos que es una herramienta, los objetivos, las metas, los indicadores son herramientas para transformar nuestro mundo. Y lo que está claro es que el mundo no se transforma solo. Y la transformación del mundo viene a través de transformar las actitudes. Y para transformar las actitudes tenemos que transformar los pensamientos. ¿Y quién sino la cultura y, como decía bien Carlos, la educación, que van muy de la mano, para transformar el pensamiento? Para transformar qué entendemos, cómo entendemos de la realidad, el papel que jugamos cada una de las personas en esa realidad, la responsabilidad que tenemos, que también lo dice la Agenda 2030, responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y cómo nos posicionamos frente a eso, ¿vale? O sea, que esa transformación social, para esa transformación social es imprescindible la cultura. Complementario a esto, la cultura, la diversidad cultural, la interculturalidad, las interseccionalidades son fundamentales para una cohesión social, para un diálogo intercultural que construya un presente y un futuro colectivo, que esté escuchando a los iguales y a los diferentes para tener un plan conjunto, realista y que ponga sobre la mesa las necesidades y las capacidades de todas las personas, los colectivos. También metemos en esta bandeja, lo ha mencionado Bego, los derechos culturales, el derecho de las personas a participar en la vida cultural, en los derechos de las personas creadoras. Ahí sí que es cierto que la agenda podría ser un poquito más ambiciosa en explicitarlo, ¿no? La necesidad de la diversidad cultural como herramienta fundamental para la construcción de presente y futuro. Y algo que también ha comentado Bego y que quizás sea la parte que más rápido se asocia, ¿no? La contribución de la cultura al desarrollo sostenible, quizás sea más la parte de la generación de medios de vida, de poder económico y de desarrollo económico, ¿no? A través del patrimonio, de las industrias creativas y culturales. Si mezclamos todo esto, refuerzo simplemente en estos 2 minutos la propuesta que nos decía Bego de que la cultura, la pongan o no la pongan explícitamente, es una parte intrínseca de la Agenda 2030. Desde Unescochea tenemos varias herramientas, tenemos un programa entero, pero tenemos varias herramientas que queremos con las que queremos avanzar y queremos concretar, visibilizar y enganchar a todos los agentes sociales que quieran hacerlo en esta transformación social a través de la cultura. Nos enmarcamos en todos los ODS, pero en el 4.7, que es en realidad el ODS de educación para la transformación social. La transformación social, para la ciudadanía global, para el desarrollo sostenible.
Y ahí, bueno, pues lo ha comentado también Bego, una de nuestras herramientas más interesantes es Guisarte. Guisarte es una red que ponemos en marcha desde UNESCO Echea, en el que nos encontramos, es la Red Vasca de Educación Artística para la Transformación Social. Y es una red muy interesante que queremos traer también a esta reflexión, a este espacio, porque quienes venimos del mundo de la cooperación tenemos como mucho conocimiento de los agentes de cooperación y quizá no tanto sobre los agentes artísticos y culturales que también construyen y contribuyen a construir ciudadanía crítica, ciudadanía comprometida con los feminismos, los derechos culturales, la sostenibilidad. Esta red Guisarte, que ya cuenta con más de 70 agentes en todo Euskadi, lo que hace es generar ese espacio de encuentro en el que agentes educativos, artistas, agentes culturales, tenemos actrices, tenemos cocineros, tenemos educadoras y nos encontramos porque tenemos un interés colectivo y común de que a través de las disciplinas artísticas y culturales lleguemos a generar reflexión, lleguemos a generar conocimiento y compromiso propio y de nuestros públicos para comprometernos, como decía, con los feminismos, los derechos culturales, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 como titular, ¿no? que resume todo ello. A través de Guisarte vamos identificando actividades concretas que nos ayuden a concretar. Por ejemplo, colaboramos con el Fair Saturday, que ya está a punto de ocurrir este año, que tenemos mucha curiosidad a ver cómo hacemos un Fair Saturday digital, pero lo haremos. Llevamos a la educación artística a las aulas, para que los estudiantes, las estudiantes, a través de las artes escénicas, los audiovisuales, vayan adquiriendo una sensibilidad hacia el arte, pero también hacia compromisos pues, vinculados a los derechos humanos, el reciclaje o esta transformación social, ¿no?, que nos pide la agenda. Y también es interesante esa mirada de encontrarnos con agentes similares a nivel internacional, de participar en foros nacionales e internacionales para ir avanzando en experiencias, en posicionamientos, en incidencia, que permita llevar esa capacidad tractora de la cultura para la transformación social. Otro de los, yo creo que de los proyectos o programas más conocidos de UNESCO Echea es el Dami Minuto D. El Dami Minuto D, que además, bueno, pues entre otros, llevamos ya muchos años trabajando con el Ayuntamiento de Guecho en este proyecto. El Dami Minuto D es Dami un minuto de un derecho humano. Cada año seleccionamos un derecho humano en el que invitamos a nivel internacional a que cualquier persona, cualquier grupo, sea profesional de los audiovisuales o no, haga un pequeño cortito de un minuto en el que nos explique qué entiende por ese derecho humano. Os voy a leer de qué han sido el Dame un Minuto desde que empezamos, para que veáis cómo de cerca están los derechos humanos que hemos seleccionado con los ODS. Dame un minuto de agua, dame un minuto de paz, dame un minuto de ecoconciencia, dame un minuto de pan, dame un minuto de igualdad, dame un minuto de refugio, dame un minuto de educación, dame un minuto de intercultura, dame un minuto de dignidad. Todos estos dame un minuto han sido elegidos en torno a un artículo de los derechos humanos. Pero, como veis, está claramente vinculado con los diferentes ODS. El 6, el 16, el 2, el 5, porque es que los derechos humanos y los ODS son herramientas que van muy de la mano. En estos años de Dame un Minuto hemos recibido 900 piezas audiovisuales y además de muchos sitios, Euskadi principalmente, pero también de Mali, de Hungría, de Uruguay, de México, de Francia, de Estados Unidos. Y lo que busca este Dame un Minuto es que cada persona o cada grupo que participe reflexione individualmente sobre qué entiende sobre ese derecho humano y lo exponga, lo desarrolle, lo explique y lo comparta. Y luego, a través de los espacios de difusión, que también como KCD fomentamos, vayamos llevando esa interpretación de esos derechos humanos
a los ojos y los entendimientos de otras personas. Brevemente, para no quitar más tiempo, tenemos otro proyecto que lo estamos desarrollando tanto con la Agencia Vasca de Cooperación como con el Ayuntamiento de Guecho, con lo cual aquí todo queda como muy encerrado, es Guecho por las diversidades, que es un proyecto en el que lo que queremos es visibilizar que en este caso Guecho es un municipio diverso culturalmente, diversidades sexuales, diversidades funcionales. Las personas que viven y construyen Guecho son diversas. Y con este proyecto lo que queremos, por un lado, es promover y reivindicar los derechos de esas personas a participar y a construir la realidad del día a día de Guecho, y por otro lado, cómo esas diversidades construyen un Guecho más inclusivo, más cohesionado y más sostenible. Voy a quedarme aquí y devuelvo la palabra a Natalia, pero bueno, con total disponibilidad también yo para luego preguntas o otras reflexiones.